patea al arco y estira la mano y como que se va a la pelota, como que siente que se va a ir, entonces no la quiere tocar. No sé si opinan lo mismo que yo. Ustedes me lo dejan en los comentarios eso. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí. Estamos con el único partido que vamos a cubrir del día de hoy porque en el siguiente turno tenemos a Uzbekistán frente a Israel, que por supuesto lo podríamos hacer el video, pero como no son selecciones a las que nosotros estemos acostumbrados a cubrir, no queremos hacer el video, pero si ustedes apoyan mucho este que vamos a hacer a continuación, les prometo que estamos con todos los partidos que queden de acá hasta que termine el Mundial, todos. Pero eso depende de ustedes, así que si revientan a likes este video, con gusto lo vamos a seguir haciendo. Estamos con el primer partido de la jornada, y este partido, ¿a qué selecciones les puede importar? Primero que nada, a los uruguayos. Los uruguayos tienen que estar, obviamente, pendientes de lo que va a ser su partido frente a Gambia, que es un partido muy complicado y que no hay que confiarse para nada, porque Gambia ya demostró para qué está, que está para pelear y que es una selección que no va a dar una pelota por perdida, así que va a ser un lindo partido. Y en este caso, si quiere seguir pensando más a futuro, va a tener que pensar en los cuartos de final con Estados Unidos. Pero, como les digo, esto depende de que Uruguay pase. Ahora, también le puede llegar a importar a Brasil, que se lo puede cruzar en semifinales, y del otro cuadro, del otro lado de la llave, le puede importar a muchas selecciones también, como es el caso de Ecuador, Argentina, Colombia, bueno, nada. Están del otro cuadro, del otro lado del cuadro, así que desde este lado, como les digo, le tiene que importar a Uruguay. Y hoy Estados Unidos ganó de manera contundente, y viene para revalidar esto que acaba de pasar hace cuestión de minutos, esta goleada, viene para revalidar el buen momento que está atravesando y cómo de a poco se está gestando su propio nombre Estados Unidos y se está ganando el respeto en el mundo del fútbol. Obviamente que Estados Unidos hace mucho tiempo que viene compitiendo, pero lo que ha crecido en los últimos años es tremendo y es abismal y se nota mucho la diferencia con respecto a años anteriores y de hecho ya lo demostró en el Mundial de Qatar. En el Mundial de Qatar demostró una muy buena versión plantándose de cara a cara y de igual a igual a una selección como Países Bajos que después obviamente quedó afuera en mano de Argentina, pero lo que digo, Estados Unidos en cuestión de selección mayor tiene muchos juveniles que la están rompiendo y a nivel inferiores está creciendo cada vez más y se nota. Hay una selección muy seria y vamos a ir a repasar y analizar cada jugada que tuvo el día de hoy el partido de Estados Unidos en el que ganó por 4-0 a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, una selección que ya lo vimos con Argentina, muy flojo de nivel, obviamente, está claro eso, que enfrente no tenía un rival quizás a la altura de lo que es Estados Unidos, pero así todo, tenés que ganar y tenés que ganar goleando encima, así que Estados Unidos lo hizo muy bien. Vamos a ver que, ya es más, le voy a dar play a la primera jugada, van a ver que los primeros 20 minutos tuvo un poco de chances de gol, la verdad, Nueva Zelanda, a través del contragolpe logró desequilibrar bastante. Y tuvo este primer disparo que saca muy bien y me animaría a decir que fue la única tajada de Slonina, que es el arquero de... Sí, Slonina, ¿no? Sí, Gabriel Slonina fue la única tajada que tuvo. Miren, 90 minutos, una tajada sola. Fue la única tajada que tuvo. Y a partir de ahí Estados Unidos dijo, che, pará. Nosotros somos los responsables, tenemos que salir y tenemos que ir en busca del resultado. Así que en la primera jugada que pudo, sacó el latigazo, un derechazo hermoso, exquisito, al palo derecho del arquero de Nueva Zelanda, que les voy a decir que tiene mucha participación en este gol del arquero de Nueva Zelanda. Pero bueno, el gol es de Owen Wolff, un gran jugador que tiene la mitad de la cancha de Estados Unidos. La asistencia es de Diego Luna. Diego Luna hoy asistió en 2 ocasiones, así que muy bien. Entre Luna, Cowell y Wolff, no sé con cuál quedarme, la verdad, pero Cowell me parece que hizo un muy buen partido también. Este gol van a ver que tiene mucha responsabilidad el arquerito de Nueva Zelanda y miren por qué, miren lo que pasa acá. Patea al arco y estira la mano y como que se va a la pelota, como que siente que se va a ir, entonces no la quiere tocar. No sé si opinan lo mismo que yo, ustedes me lo dejan en los comentarios eso, pero yo creo que sí, que el arquero como que pensó, se confió que se iba y dudó, y entre que dudó y no pudo poner la mano, chao, la pelota pasó y terminó siendo gol. No conforme con eso, Estados Unidos fue en busca de más y siguió atacando en este primer tiempo que quizás para mí se quedó corto para lo que pasó. Mirá, esta jugada es muy buena también por la banda derecha, por la banda izquierda, que después termina rebotando en un jugador de Nueva Zelanda ese centro y pega en el palo y casi que entra la pelota. Les adelanto, esa jugada después se terminó yendo a cualquier lado, obviamente la rechazó el jugador de Nueva Zelanda, pero una jugada de peligro también en la que Nueva Zelanda sufrió bastante.
Siguió atacando, porque siguió atacando Estados Unidos. A estos momentos ya, minuto 19. Fíjense, ya vimos 3 jugadas de peligro. Otra vez más. Acá tenemos, perdón, esta es la jugada que vimos recién. Centro y termina pegando ahí en el travesaño y se va la pelota. Ahora pasamos a la segunda, que fue en el minuto 33. En el minuto 33 un disparo afuera del área, también que se va por poquito afuera, se va desviado por muy poco. Tienen muy buen pie todos los mediocampistas de Estados Unidos, tanto Willey, que juega como lateral izquierdo, como Gómez, que juega como lateral derecho, McLean, Edelman, y después los 3 delanteros que son Cowell, Luna y Wolf. Son una locura. El pie que tienen estos chicos, juegan muy bien al fútbol. Y bueno, yo por eso también les digo que tiene mucho futuro Estados Unidos. Ahora vamos a ir con otra jugada de peligro. Mismo tiempo, minuto 45 y 6 de adición. Y termina yéndose por poquito la pelota acá. No se fue por poquito, sino que no le llega por poquito el jugador de Estados Unidos. Y después se termina rechazando el jugador de Nueva Zelanda. Así que era una jugada de peligro del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo, lo que noté fue que Estados Unidos tuvo mucho la pelota por momentos de manera intrascendente, porque había un toqueteo desde la línea defensiva. O sea, no se proyectaba tanto al ataque de Estados Unidos, estaba teniendo más la pelota. Y dentro de ese toqueteo también llegó esta situación de gol. Disculpen. Minuto 60 y ya llegaba el primer gol del segundo tiempo, el segundo del global. Un buen zurdazo, muy buen zurdazo de Cowell. Ahí se dan cuenta que Cowell define muy bien. En este tipo de jugadas ya te empezás a dar cuenta el pie que tiene cada jugador. Y yo creo que Cowell tiene mucho futuro, este chico. Cade Cowell, que no sé de qué equipo es exactamente ahora. Ahora se los voy a decir si es que me lo dice acá. Sí, de San José Earthquakes. Tiene 19 años, 1,75 m. La verdad juega muy bien, tiene 3 partidos en este mundial y marcó, no, 3 no, ya debe tener 4 si no me equivoco con el partido de hoy. Y tiene 4 goles y una asistencia, así que muy bien, un promedio de un gol por partido, una locura lo que está jugando Cowell. Y después la asistencia, como les dije, fue de Luna, que Luna es otro de los chicos que está jugando muy bien. Dicho esto, minuto 60, 2-0, bueno, pasamos al 74. En el 74, un contragolpe. ¿Quién te iba a decir que Estados Unidos le iba a dar una cucaracha? Una cuchara, una prueba de su propia medicina, o mejor dicho, que iba a usar la propia estrategia de Nueva Zelanda para marcarle el 3-0. Miren lo que es este contragolpe letal. Cowell acá elude muy bien al arquero, el centro es muy bueno. Después obviamente hay un montón de rebotes en el área y los defensores no sacan la pelota, y acá te das cuenta del flojo nivel que tiene Nueva Zelanda. Pero después Justin Che se llama, Justin Che termina marcando el 3-0. Y el cuarto, porque ya vamos a pasar al cuarto, iba a llegar en el minuto 81, cuando ya el partido estaba completamente liquidado, desde el minuto 1 que estaba liquidado, porque la verdad es que Estados Unidos lo iba a pasar por arriba a Nueva Zelanda, pero en una de esas uno puede pensar en una posible sorpresa que pueda llegar a meter una selección. Ahora, en el minuto 81 llega este muy lindo centro y después el cabezazo por el fondo del área. ¿Quién fue el que marcó el gol? Rokas Pukstas es el encargado de marcar el gol. Asistencia de Brandon Craig. Minuto 82, como les dije, 4-0. Estados Unidos está en cuartos de final esperando su rival, que va a ser o Gambia o Uruguay. Y bueno, nada, así que sigue en camino. Muy bien hasta el momento, una de las selecciones más serias, me animaría a decir, de este Mundial Sub-20. Ha trabajado muy bien, viene invicta también, porque hay que decir que viene invicta. Le ganó 2-0 a Eslovaquia la última fecha. En la segunda fecha le ganó 3-0 a Fiji, y en la primera fecha le ganó a Ecuador. Ecuador, que ustedes vieron que Ecuador está en un gran nivel. Bueno, le ganó 1-0. Es cierto que le ganó en la última jugada, y bueno, cuando el partido ya estaba medio como que el primero que se equivocaba iba a ganar. Bueno, el primero que se equivocaba, perdón, iba a perder. Bueno, terminó ganándolo así, pero lo ganó. Al fin y al cabo le ganó. Viene con 4 partidos al hilo en los que ganó los 4. Juega muy bien en los 4, así que es un rival a tener mucho respeto, la verdad. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos. Como les dije, si rompen a Alex este video, vamos a seguir cubriendo todos los partidos del Mundial. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.